Razón, proporcionalidad y porcentaje. Problema 1. 5,2 es la razón entre gramos de harina y azúcar para preparar un pastel. Si se tiene 150 gramos de harina, ¿cuántos gramos de azúcar se necesitan? Entonces, para desarrollar este tipo de problema, hay que presentar un esquema, que es un diagrama que nos servirá entender un poco mejor la situación. Entonces, en este diagrama vamos a ubicar harina, azúcar y la razón, donde 5, esa 2, se refiere a la razón. ¿De qué? De harina, 5 partes de harina, y que ese número se va a colocar acá, y luego 2 partes de azúcar, ya, es como lo indicado en azul. Harina que corresponde a las 5 partes y azúcar a 2 partes. De 5 a 2, lo cual significa que por cada 5 partes de harina debe utilizarse 2 partes de azúcar. Si se usa el doble de harina, debe de usarse el doble de azúcar. Por ejemplo, el doble sería 2 por 5, 10. 10 partes de harina sería el doble de azúcar, que sería 2 por 2, 4. Y a eso se refiere la razón, que es una comparación entre dos cantidades. Luego de ahí, en la siguiente columna, como tenemos aquí, si se tiene 150 gramos de harina, ¿cuántos gramos de azúcar se necesita? Entonces aquí en harina tenemos 150 gramos, que es el dato que nos dan, que se refiere a una cantidad. Los 150 gramos de harina aquí. Y lo de azúcar es lo que debemos encontrar. ¿Cuántos gramos de azúcar se necesita? Entonces aquí vamos a usar la inicial de la palabra azúcar para tener claro de que eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, luego hacemos la expresión de multiplicación cruzada y voy a colocar aquí lo que está asociado con la variable. Entonces sería 5 por A, 5A, lo voy a escribir aquí, igual 150 por 2, que sería lo siguiente. Si por ejemplo en vez de ser A, aquí hubiera sido A, entonces o aquí hubiera multiplicado estas dos, o si esto hubiera sido A, primero hubiera expresado el producto de esto que tiene la variable y lo otro que serían los números. Pero como en este caso es A aquí, entonces por eso primero multiplico eso y lo expreso aquí. Entonces luego queda 5A igual 150 por 2, que son 300. De manera que 5 que está multiplicando pasa a dividir al despejar A. A igual, pleca de división, 300 entre 5, y 300 entre 5 nos da 60 gramos. O sea que A, que es la cantidad de azúcar en gramos, y que nos preguntan cuántos gramos de azúcar se necesita, lógicamente, para 150 gramos de harina se necesitan lo que hemos obtenido aquí. Lo que hemos obtenido aquí, 60 gramos. Hemos obtenido la solución, el cálculo numérico, pero hay que hacer la conclusión. Son 60 gramos de azúcar, dado que eso va en correspondencia con la pregunta, ¿cuántos gramos de azúcar se necesitan? ¿Ya? Si se tiene 150 gramos de harina, ¿cuántos gramos de azúcar? Bueno, para 150 gramos de harina se necesitan los 60 gramos de azúcar que hemos calculado. Y con eso entonces queda resuelto ese problema. Vamos al siguiente. Problema 2. La razón entre la velocidad del submarino Kursk y el avión Tupolev es 3 a 170. Si la velocidad del submarino es 30 km sobre hora, ¿cuál es la velocidad del avión? Entonces aquí nos dan una razón, y esa razón se refiere entre los parámetros de velocidad de ¿qué? De submarino y de un avión. Entonces expresamos el diagrama, que eso es importante, y entonces aquí se va a referir a lo que se refiere al submarino y aquí al avión. Submarino
y avión, porque esas son las dos variables u objetos, digamos, los dos entes de comparación entre un submarino y un avión, dado aquí por esta razón 3 a 170. Y esa razón lo ponemos aquí, que se refiere al submarino y al avión, y que es 3 a 170, ponemos 3 que corresponde a lo del submarino y 170 que corresponde al avión. ¿Cuál es el significado de esto? Como se está hablando de la velocidad, o sea que 3 veces la velocidad del submarino es en relación a 170 del avión. Entonces, siguiendo con el asunto, vamos ahora con las velocidades en términos de kilómetros sobre horas. En el caso del submarino, tenemos aquí, si la velocidad del submarino es 30 kilómetros sobre hora, ¿cuál es la velocidad del avión? Entonces colocamos aquí 30 porque es el dato que nos dan del submarino, y el dato del avión usamos la inicial, en este caso como es avión, la inicial es A, vamos a poner la variable A y lo ponemos en rojo para distinguir lo que vamos a encontrar. Y hacemos la expresión de multiplicación cruzada, con lo cual al lado izquierdo lo que está multiplicando con la variable, en este caso 3 por A, 3A, y escribo 3A, igual a 30 por 170. 30 por 170 expresamos eso, y luego 3A igual 30 por 170, eso nos da 5100. Nos vamos a la siguiente página para hacer eso. 3A, que es 5100, despejo, A es igual, pleca de división, 5100 entre 3. Y al hacer la división, A es igual a 1700 kilómetros sobre hora. Y luego queda la conclusión, que la conclusión es en base a la pregunta. ¿Y qué nos pregunta? ¿Cuál es la velocidad del avión? Bueno, nos dan aquí, si la velocidad del submarino es 30 kilómetros sobre hora, que es lo que colocamos aquí, ¿cuál es la velocidad del avión? Que es la letra A. Entonces, en base a eso, se hace contestar y que eso forma parte de la conclusión. La velocidad del avión es 1700 kilómetros sobre hora. Y ese es todo el proceso de solución en esta forma de presentación de lo que es la proporcionalidad, y que lógicamente se parte de una razón, una comparación entre dos números. Y con eso concretizamos esta temática a través de estos problemas.